Hola a todos, bienvenidos. In this video, I'm going over to an old friend of Tomas's who is currently building his sandal making business. He started here in Nicaragua and I will talk to him more about the story, but he basically learned how to make sandals out of necessity to feed his family. So let's head over there. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Pues vea que estamos haciendo sandalias. Es para hacer este estilo en específico. Esta es la manila. Una vez la manila tiene pegas, las piezas tienen pegas, la manila se va ubicando. El poder ver las fotos y decir qué tipo de materiales lleva, cuánto miden, solo a la vista, es una cuestión que se adquiere con la práctica. Ajá. No crean de que viene en un manual, eso se adquiere con la práctica, echando a perder como 70 sandalias. Ya después de que echen a perder la número 71, ya van a aprender a diferenciarlo mejor. Empezaste sin saber nada. Sí, empezamos sin saber nada. Ok, yo de profesión, pues, yo soy economista. Mi esposa es gestora de empresas turísticas y mi segunda carrera es administrador de empresas. Y en vista, pues, de que necesitamos ingresos, siempre nosotros vendíamos sandalias, pero nuestros proveedores nos quedaban mal. Como que yo te pidiera vos un 7 y me mandaban un 10, o te pidiera azul y me mandabas café. Entonces así eran mis proveedores. Como que no me podían comprender bien lo que yo les pedía. Entonces, al vernos en esa necesidad, nosotros empezamos a producir nuestras propias sandalias. Empezamos sin saber absolutamente nada, sabíamos. Un par de chavalos recién casados, con deudas. Las clientes se quejaban al principio. Muchísimas sandalias nos las regresaron y nos quedamos casi solos. Aprendimos en la marcha con otros muchachos y gracias al Señor, pues ahora pues sabemos cómo se hacen las sandalias de una manera correcta, de forma que al cliente le quede bien en su pie. Hoy ya tenemos 1 año y 6 meses de haber hecho el taller. Tengo una hija de 1 año y 4 meses y estamos tratando de salir adelante aquí en Nicaragua, que es un poco más complicado que en otros lados, pero sí se puede. Yo no tenía nada, todo era prestado. Nos prestaron mesas. Me acuerdo que nos prestaron una máquina de pedal Singer aproximadamente de 1954. Era viejísima. Con esa maquinita empezamos y hoy gracias a Jesucristo tenemos nuestra máquina industrial. Hoy muchachos, 5 de julio del 2021, hoy terminé de pagar toditas mis deudas que tenía para poder empezar el taller. Después de 1 año y medio pude hacer una recuperación de deuda y pagar a toditos las personas que tuvieron fe en mí para poder pagar. Y hoy pues que Arlen haya venido a hacer este video, pues para mí es bastante especial, porque créanme pues que fue un proceso largo, duro. Nos agarrábamos las tripas, como dicen aquí en Nicaragua, para no gastar los reales o no gastarnos en cosas innecesarias, y tratar todos los días de dar lo mejor de nosotros para poder entregar un buen producto y conseguir más clientes y seguir trabajando. Según la necesidad del cliente, nosotros le hacemos sus sandalias. Tenemos materiales sintéticos, tenemos también cueros que son sintéticos, sí, es más fuerte, más resistente. Nosotros tenemos telas sintéticas, son telas bastante resistentes. Con estas se hacen la mayoría de las sandalias. Hay de todos los colores, excepto blanco. Sorprendentemente de esa tela no tenemos blanco. Hay de absolutamente de todos los colores del arcoíris, pero blanco no hay. Tenemos también otras variedades, por lo menos esto es un yute. Estos yutes se ocupan para sandalias específicas, por lo menos esta. Esta es una sandalia cuya plantilla es hecha de yute y la parte de arriba es de material sintético o de cuerino. Esta sandalia que está es de cuero sintético. No se ve lo sucio de la parte de abajo del cuero, por lo que está forrado con otro tipo de material sintético también, para que no le manche el pie a la persona. Igual dentro de las cuerinas tenemos variedades. También tenemos diferentes tipos de yute en tiras. Todo esto ya viene hecho. Pueden ver, estas son diferentes tipos de cintas que nosotros utilizamos.
Este material que usted ve aquí es con el que se forran las sandalias. Por lo menos la plantilla, que esta parte, están acá, son las suelas con las que nosotros trabajamos. Hay diferentes tipos de suelas, igual las compramos. Es que los que son materias primas nosotros las compramos, que las traen desde Guatemala, El Salvador, y algunas las traemos desde Masaya, que es donde hay más oportunidad de comprar materiales para la construcción de zapatos. Aquí se están rayando las plantillas de las sandalias. Dentro. Gracias. Así a trabajar con una niña en casa. Es como que todo lo que tenemos ordenado, ella lo trata de ordenar otra vez. Entonces, lo que hacemos ahí es rayar las plantillas de las sandalias. Amarilla y este es el color que hay en la plantilla. Entonces primero se le echa pega al forro, a todo el forro, y luego se le echa pega a las plantillas para que no se levante la pieza a la hora de coserla. Sí. Hay que dejarlo secar un momento para que posteriormente la forremos. Entonces una vez que ya las dos tengan pega y ya la pega ya no se sienta, se va a poner. Lo que tenemos que procurar aquí es que esta parte quede lisa. Segunda pega blanca en esta parte y en la suela. Al final se calientan y ya se arman.
Entonces vamos a hacer algo así para mí y para Valentina. Sí. Pero en esta parte Ajá. vamos a utilizar este rosado que es durazno. El día que vengan a Nicaragua nos pueden encontrar aquí en la Gerardo Lindo, en la ciudad de Chinandega. Darlene y su esposo Tomás nos conocen desde que somos bastante jóvenes, a mi esposa y a mí. Creo que, como les repetí, es el único taller de calzado acá que trabaja así, pues, para cantidades grandes. Y pues los invitamos a que vengan. Si en algún dado caso quieren venir, simplemente me escriben, pueden programar alguna cita con nosotros y mi esposa y yo estaremos gustosos de atenderlos, explicarles cómo se hace la sandalia y que se lleven sus sandalias de recuerdo. Así que con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. Le damos muchísimas gracias a Arlene Rojas y a Tomás Rojas que nos han venido a visitar en esta mañana del 5 de julio. Que tengan buenos días, muchachos, y los esperamos cuando tengan la oportunidad de venir.